¿Qué repercusión tiene esto que estamos viviendo estos días, espiritual o al ámbito de la iglesia? Qué bueno que lo tomas, porque de hecho verdad era tu sentimiento y espero que lo poder transmitirlo. Nos vemos en una situación ahora que, por ejemplo, muchos hermanos dicen, hoy no vamos a la iglesia, el culto, exacto, ¿verdad? El domingo se cerró. ¿Qué vamos a hacer? Estamos tratando de suplir, hermanos, le digo, tratando de suplir las necesidades del pueblo a través, hermanos, de las redes sociales, a través, hermanos, de mensajes, a través de teléfono, de estar comunicados, ¿verdad? De orar, porque es parte importante eso. Pero viendo todo esto, hermanos, nos damos cuenta de algo muy tremendo. Espero que, ¿verdad?, no lo pase, sino que esté supliendo esta necesidad, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que la gente, hermanos, está dependiendo tanto de los cultos de la iglesia, que su vida la ha centrado a través de los cultos de domingo. Porque si usted ve, tú ves, hermano, los domingos de oración, ¿cuánta gente va? Es muy poca. Domingo, hermanos, es el día, un día, y eso es un tiempo, porque ni siquiera es el tiempo, ¿verdad?, que le debemos de dar, pero es un rato. Y se trata, hermanos, como que de verdad ya cumplí, como que ya fui, ya estuve. Pero ahora que no puede asistir físicamente a la iglesia, se siente desvalido, se siente como que algo falta. ¿Qué sucede? Y es aquí cuando nos damos cuenta que muchos de los varones no están capacitados ni han tomado la responsabilidad de poder ejercer un ministerio, ¿verdad?, como lo vemos a través de la palabra, de sacerdote, de profeta, de ministro dentro de sus hogares. Es decir, dependen absolutamente de la enseñanza y nos damos cuenta que, ¿verdad?, no tienen la capacidad para ellos que en este momento, ¿verdad?, de no asistir a la iglesia, poder hacer de su casa una iglesia, donde el sacerdote, donde el ministro, donde el profeta, pues sea, ¿verdad?, el varón. Nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que muchos de ellos no tienen la capacidad, y yo lo estoy diciendo por mi congregación también. Ahora que no pueden venir a la iglesia, se sienten desvalidos porque no se dan cuenta que no estamos preparados, no tienen la capacidad para hacer un servicio en su iglesia, que es su hogar, donde realmente comienza, ¿verdad?, la iglesia. La iglesia, domingo, se junta, se congrega, nada más, ¿verdad?, para una manifestación pública de gozo, de alegría. Pero realmente la iglesia comenzó en casa y va a terminar en casa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues fijarnos, les decía, todas las cosas nos ayudan para bien. Capacitar, ministrar, que el varón sepa ministrar, ¿verdad?, su hogar. Y nos damos cuenta de esto, hermano, de algo muy tremendo. Generalmente no funciona porque no se tiene a veces la vida ni la calidad moral para poder estar ministrando en la casa. Es decir, es más fácil escuchar al pastor, es más fácil escuchar al maestro. Nuestra familia, nuestra iglesia en la casa nos escucha a nosotros, porque muchas veces no tenemos, ¿verdad?, el respaldo moral, espiritual que deberíamos de tener para que ellos vean, ¿verdad?, que también nosotros somos ministros del Señor. Que no estoy hablando que no debemos de congregarnos, en ningún momento. Sí. La palabra dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es parte vital, es algo que nosotros tenemos y nos gusta. ¿Por qué, hermano? Porque es bendición ver a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad?, cantar, alabar, bendecir juntos, sentarnos a la mesa. Entonces es una gran bendición. Sin embargo, es solamente un día a la semana, porque la mayoría solamente va un día a la semana. ¿Qué hacemos en nuestra casa los demás días? Si nada más vamos una vez a la semana, son 3 horas aproximadamente, póngale que sea 8 horas. Nos damos cuenta que precisamente tenemos una dependencia, o muchos líderes, mucha gente depende aún todavía del ministro, porque como les decía, se ven en estas situaciones débiles para afrontar esta situación dentro y suplir esta necesidad dentro de sus hogares. No hay cultos familiares, no hay reunión familiares, no se reúnen, ¿verdad?, no enseñan, no comparten, no hacen. ¿Por qué? Porque no tienen, le vuelvo a reiterar, hermanos, esta formación que debe de tener el ministro. Fíjate, hermano, que dice la palabra, y no quiero sacar nada de contexto, porque todo lo que estamos haciendo es tratar, hermano, de que usted sea edificado, desafiado, y tome una actitud de estas circunstancias. Pero imagínese usted, hermano, ¿qué va a pasar si se prolonga por más tiempo esta situación en México? No podemos asistir a la iglesia, o desafiamos y nos venimos a la iglesia, desobedecemos. O las situaciones, hermanos, tomar nuestra personalidad, nuestro ministerio dentro de lo que tenemos, dependiendo de nosotros directamente, en este caso nuestra familia. Segunda de Pedro 2:9, ¿verdad? Yo creo que ya lo saben, y dicen, más vosotros, habla muchas, ¿verdad?, de muchas características, más una de ellas dice, somos real sacerdocio. Fíjate, hermano, que algo bien interesante aquí. Tú, varón, tienes la capacidad, todos somos ya nombrados, pero tú tienes la capacidad de poder, ¿verdad?, ministrar, Señor, ministrar a tu familia, ¿verdad?, estar al pendiente. Esa es parte, ¿verdad?, bien indispensable. Necesitamos, ¿verdad?, entender este ministerio, porque al fin de cuentas te vas a dar si seguimos practicando esto. Espero, es que
El sacerdocio siempre funcionó antes de que fuera la ley. Lo podemos ver en Adán, lo podemos ver en Caín, ¿verdad? En Abel, lo podemos ver en Noé, lo podemos ver en Abraham. Todos ellos fungieron como ministros, como sacerdote. Es decir, antes de la ley, el patriarca, el padre de familia, era el encargado de ministrar, ¿verdad? El encargado de ofrecer el sacrificio en esa situación. Es decir, su ministerio profético, sacerdotal y como, ¿verdad?, líder también. Tocó un punto muy importante, pastor, y esto nos lleva a la próxima pregunta. ¿Qué papel tiene la fe en estas circunstancias? Es importante, ¿verdad? Muy buena la pregunta. En primera, no estamos exentos de nada. Quítese esa idea, ¿verdad?, ahora de tomar cierta palabra y que funcione en nosotros. Por ejemplo, hermanos, Salmo 91, que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Se tiene una idea, hermano, un poco limitada respecto, ¿verdad? Y debemos entender que este salmo fue escrito por un pueblo judío, ¿verdad?, donde se le habían dado ciertas promesas, ciertos lineamientos. Pero nos damos cuenta que ahora el cristiano no está exento de nada. Nos enfermamos. ¿Cuántos de ustedes no conocen, verdad, que mataron a un ministro? Que un hermano está enfermo. Yo doy testimonio, hermanos, quizás para bien o para mal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, hermanos, una iglesia que un alto porcentaje, hermanos, está enferma de diferentes circunstancias. Diabéticos, por ejemplo, presión, son hipertensos. Entonces no estamos exentos. Más bien nosotros, ¿verdad?, creemos y entendemos que somos llamados con un propósito, con un tiempo, y que en ese tiempo y propósito, ¿verdad?, Dios nos va a guardar para cumplirlo. Aún así, ¿verdad?, estemos enfermos, infectados de diferentes circunstancias. Estoy entendiéndolo, a ver si me explico. No estoy diciendo, ¿verdad?, de otros tipos de enfermedades. Estoy hablando, hermanos, de esta pandemia, ¿verdad? Todos, hermanos, estamos expuestos a eso. Y no por eso vamos a decir que somos, ¿verdad?, hombres o que son mujeres que no están, ¿verdad?, viviendo su fe. No, hermano, sucede lo mismo que en las enfermedades. Si tú crees que el Señor te va a sanar de la diabetes, pues es un asunto personal, tuyo, tu Dios. Si tú crees que Dios te va a sanar, confía. Pero si no, pues para eso están, ¿verdad?, los doctores. Es decir, ¿verdad?, yo entiendo y no tengo temor de que pueda ser infectado. Pero, ¿verdad?, en este asunto, como les decía, no es cuestión de fe. Es cuestión de que solamente estamos obedeciendo a nuestros gobernadores, a nuestras autoridades hoy en día. Nosotros tratamos, ¿verdad?, de tomarlo en un ambiente general. Yo les decía por esto. Mira, ¿quién de nosotros no se ha enfermado de gripa? ¿O quién de nosotros no le ha dado un catarro? ¿O quién de nosotros, verdad, no ha pasado por un mal de estómago? Le voy a decir que la mayoría, si no es que es un 100%, mentirosos seríamos de decir es que yo soy, verdad, tan sano que no me pasa nada. Que no me pasa. Son las situaciones, hermanos, que influyen factores externos, verdad, que es el medio ambiente, donde vivimos, qué comemos, dónde estamos. Y nada tiene que ver con la fe. Realmente nuestra fe es inquebrantable. Dice la palabra de Dios y lo hemos visto. ¿Quién nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Tribulación, es decir, el cristiano va a ser tribulación. Esta pandemia no es exclusivista. Exacto. Pero no es exclusiva para los inconversos, para los que no conocen, ¿verdad? Para los que y no nos va a dar a los que nos conocemos, no. Esta pandemia es universal y les va a dar, ¿verdad? Vamos a estar expuestos a los creyentes y a los no creyentes. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? No es cuestión de fe. Ni vamos a vacilar y a decir, ¿verdad?, que estamos bajo una burbuja. No, hermano, tome sus precauciones, le vuelvo a reiterar. Si usted va al doctor y le dicen, ¿sabe qué? No coma esto, tiene un mal en su estómago, ¿verdad? No coma esto, pues no lo come. Exacto. En cuanto sea posible, ¿verdad? Entonces, no es cuestión, como les vuelvo a reiterar, de fe. Nuestra fe es inquebrantable y nadie nos puede apartar de la bendito, como te dije, citando la palabra, ¿verdad?, del amor de Dios. Hemos pasado mucho tiempo y sí, hermanos, han pasado pruebas muy difíciles en todos los aspectos. Y esto que estamos viviendo, hermanos, va a superarse. Va a superarse, hermanos. Y tratemos de encontrar, de buscar, de tomar, ¿verdad?, la mejor actitud, hermanos, también para ahora que lo superemos. No es cuestión de ahorita buscar al Señor y al rato que se acabe esto esperamos en Dios, ¿verdad? Nos olvidamos. Tiene que venir otra pandemia, tiene que venir otro problema, otro conflicto, para decir, tengo que buscar a Dios. No, hermanos. Tesalonicenses, dice Pablo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque eso es la voluntad del Padre, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, nos dio hincapié para pasar a dos preguntas. Una, que se puede decir está ligada a la siguiente, que es profético lo que estamos viviendo. Y la otra es, ¿será un castigo de parte de Dios hacia el mundo? Porque en redes sociales, que es lo que ahorita está manipulando toda esa información, puede alguien crear una noticia falsa. Ahorita las redes sociales son el punto clave donde toda esa información se está viendo, se está conociendo. Del nivel profético, ¿verdad?, de la situación profética, se ha especulado mucho. Miren, ¿se acuerdan ustedes cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, verdad? Cuando fueron tiradas. La gente, hermano, inmediatamente, ¿verdad?, quiso acomodar la palabra y comenzaron, ¿verdad?, a adaptar la palabra a las circunstancias. Es decir, ¿verdad?, tratar
de meter esa circunstancia en la Biblia y explicarla. Es bien interesante algo, hermanos, y quiero darles, ¿verdad?, este punto de vista. Si usted se fija, hermanos, Pablo, nuestro apóstol de gentiles, nos habla y nos dice: yo he sido constituido 3 cosas de parte del Señor: apóstol, maestro, ¿verdad?, y predicador también a los gentiles. Nos damos cuenta que él no entra en el estado ni en un ambiente profético, así como se movió Isaías, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, hermano, es por algo muy interesante. Pablo cita y dice: sea que muera, sea que viva, sea que enferme, sea en la mañana, sea en la tarde, yo te espero. ¿Por qué no debe de ser tan preocupante lo que está sucediendo, verdad? Para, como les vuelvo a reiterar, impacte en nuestra vida. El cristiano debe de vivir su día preparado, sabiendo que su vida está preparada para las diferentes circunstancias, ¿verdad? Compartía diciendo en 1 Corintios 1, 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que los judíos se mueven en este ambiente, en esta situación? Cuando estaba mi Señor Jesucristo y predicaba, la cuestión era: ¿y qué señal nos das? Y si estamos viendo la vida de los judíos, todo era bajo señal. E incluso, ¿verdad?, la misma palabra lo dice en Isaías, dice: he aquí que la Virgen, he aquí que les doy señal. La Virgen concebirá y dará a luz, ¿verdad? Exacto. Es decir, los judíos siempre se van basando siempre en las señales, ¿verdad?, que se van. Cuando dice mi Señor Jesucristo, le hablan ya los apóstoles, le dicen, ¿verdad?, ¿qué señal nos das de que estas cosas van a ser así? Dice: miren, solamente voy a ser general, muy general, ¿verdad? Señal que van a tener de mí, que voy a resucitar, es la señal del profeta Jonás. Es decir, hermanos, ¿verdad?, siempre buscando señales, buscando señales. Pablo no es así, como les decía. Curiosamente, él no se dice profeta. ¿Por qué? Porque su vida siempre estaba preparada, siempre vivía el día y siempre estaba haciendo la voluntad del Padre, de mi Señor Jesucristo, de tal manera que nos damos cuenta de que él no tenía problemas para saber qué pasaba en un lugar, qué pasaba en otro, qué sucedía acá. No se movía por las circunstancias, ¿verdad?, políticas, militares, sociales, que hoy en día muchas veces queremos movernos. Discúlpame algo que les diga, hermano, y espero, ¿verdad?, no sea así, lo vayan a ver como una ofensa o algo. Nosotros no podemos depender de lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando en ciertas circunstancias. Sí, hermanos, de aquí trae palabra, trae enseñanza. Todos los acontecimientos que están pasando es porque se están acercando a tiempo de mi Señor. Pero no puedo depender yo, como te vuelvo a reiterar, hermano, ¿verdad?, en cuestión de decir que esta es una profecía que ya estaba escrita. Y buscar en la Biblia donde nos diga y tratar de acomodar esto que está pasando. Hermano, ese es otro asunto muy, muy tremendo. Sin embargo, hermano, vuelvo a reiterarte, no es cuestión de estar pensando que son proféticos y que son tiempos difíciles, que son tiempos en los cuales el Señor ya se acerca. Pablo dice: y los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Es decir, Pablo creía, hermanos, posiblemente pensaba o está aludiendo que él estaba preparado para que el Señor viniera, ¿verdad?, el día que se cumplieran los tiempos, y él se iba a ir, vivía al día, una vida siempre en santidad, preparada para cuando el Señor viniera. No es cuestión, hermanos, que sea una profecía que se esté cumpliendo. Las profecías en sí se cumplieron en mi Señor Jesucristo, hermanos. Él dio otras para el pueblo. Es interesante esto, hermano, porque hay cosas que son exclusivamente para el pueblo judío. ¿Sí? Y hay cosas, hermanos, en que nosotros, ¿verdad?, no nos deberíamos de preocupar tanto en eso. Porque, como los vuelvo a reiterar, hermano, vive tu vida, busca al Señor. Tratemos, hermanos, y el Señor nos va a dar oportunidad de redimir el tiempo, ¿no? Sí, de redimir el tiempo y de vivir nuestro día, hermano, que no nos interese si sea sábado, viernes, domingo, ¿verdad? Vivir nuestra vida consagrada al Señor. Decía el profeta Habacuc, que no haya, ¿verdad?, vaca en los corrales, que no haya, ¿verdad?, de fruto de la vid. Es decir, ¿verdad?, no estemos esperando a ciertas circunstancias que escaseen o pasen para poder acercarnos al Señor. Por eso, si son tiempos proféticos, pues claro, hermano, son últimos tiempos. Como decía en Timoteo, son últimos, son los postreros. Y se van a ver muchas cosas, pero como les decía, ¿verdad?, no estamos hablando exclusivamente de que ya se está cumpliendo. En el aspecto, hermanos, de ser castigo, no es castigo. No puede castigar sin dar un juicio. Hay cosas, hermanos, que debemos entender lo que están sucediendo en el cielo. Y yo no quiero desmentir, ni tampoco poner, ¿verdad?, en tela de juicio el hecho de decir que este es un castigo, porque realmente, hermano, se derivan de la propia situación del ser humano. Contagia todo y tiene repercusión en todos los aspectos de la vida. Si lo vemos, todo lo que hace el hombre trae consecuencias, y no solamente, ¿verdad?, para su propia familia, sino para la tierra, para los animales, todo, ¿verdad? Entonces, hermano, la desobediencia siempre va a traer consecuencias, y la consecuencia, pues lógicamente, ¿verdad?, un castigo. Pero no es en sí porque Dios nos esté juzgando ya, porque el Señor nos va a juzgar como supremo juez en su momento. Y dice que el juicio final será, ¿verdad?, para los que se van a ir con el Padre, para los que se van a quedar, ¿verdad?, al lado o fuera de su presencia.